Bueno, aquí tengo también un parlante de 16 ohmios, 5 watts de potencia. Entonces yo tengo un amplificador que tiene 5 watts de potencia y tiene 4 ohmios. Entonces yo le pongo este parlante, pues no va a sonar tan fuerte. Y a veces cometemos ese error. Ponemos una impedancia demasiado elevada y no nos va a trabajar como queremos. Siempre tiene que ser acorde, ténganlo en cuenta. Equipo de 20 watts, impedancia puede ser 8, 4, 6 ohmios, o por ejemplo en este caso tiene 16 ohmios, pues parlante con los mismos valores. Ya muy diferente cuando se hacen combinaciones, que eso lo hacen los fabricantes, como este parlante que tenemos aquí, que tenemos una combinación, esto es una conexión en serie, aquí se da una serie, son dos parlantes de 4 ohmios, ellos han colocado estos dos parlantes en serie, y este que tenemos aquí, que es el tweetercito, lo han puesto en paralelo. Pero bueno, cuando yo pongo dos parlantes de 4 ohmios en serie, se me va a subir a 8 ohmios. Y si tengo un parlante de 8 ohmios y otro parlante de 8 ohmios en paralelo, pues se me va a bajar a 4 ohmios. Por lo tanto, este montaje o esta instalación figura como si fuera de 4 ohmios. Pero ya si yo mido aquí en esta parte, puede darme un valor superior al que acabo de medir. Pero la instalación está preparada para 4 ohmios. Así tengo un tweeter de 8 ohmios. Así estos estén en paralelo. Ellos han tratado de los 4 ohmios, pero bueno, eso hay que analizarlo, hay que revisarlo bien. Tenemos, por ejemplo, que a veces nos confundimos. Cuando veamos una resistencia, el objetivo principal de la resistencia es atenuar frecuencias molestas. Aunque protege, pero su función principal en un divisor de frecuencias no es tanto la de proteger el tweeter o el medio o el parlante. Su función principal es atenuar frecuencias molestas o parásitas. Lo que es la bobina es, si es para un bajo, evitar que a ese parlante le entren frecuencias medias y altas. Y si tenemos un condensador, como en este caso, este condensador que es para este tweeter, lo que va a hacer él es evitar que a este tweeter le entren frecuencias medias o frecuencias altas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso ya lo tenemos que ir memorizando, tenemos que irlo aprendiendo. Entonces, esto está preparado para 4 ohmios. Sin embargo, luego sacamos un tiempito y miramos con el medidor de impedancia, hacemos la prueba aquí, a ver cuánto nos da. Pues bueno, vamos a probarlo de una vez. Bueno, aquí ya tenemos el medidor de impedancia, aquí tenemos nuestro divisor de frecuencias. Este es un cable con polaridad, tiene positivo, tiene negativo, ¿vale? Yo esto lo pondría en un equipito de 4 ohmios. Lo que pasa es que no sé cuánto tenía, por eso lo saqué de un televisor. No sé qué impedancia manejaría el amplificador de ese televisor, pero bueno, vamos a hacer la prueba aquí. Vamos a poner cable positivo, sería este. Y vamos a poner cable negativo aquí. Vale, ahí está en la escala de 2. Le damos aquí. Bien, todo lo que se sube, 11.2. Esa es la impedancia que me maneja esta instalación, que es bastante pequeñita, bastante sencilla. Pero nosotros siempre tener en cuenta que la resistencia de esta bobina o la impedancia de esta bobina y de esta bobina son de 4 ohmios. Si los pongo en serie, estos dos se me convierten en un parlante de 8 ohmios. Y si yo tengo un parlante de 8 ohmios y otro parlante de 8 ohmios y los pongo en paralelo, ¿qué impedancia me da? 4 ohmios, ¿vale? Entonces, yo tengo que me da la impedancia general con capacitores, con resistencia y con bobina me da 11 y algo de impedancia. Pero yo la tengo preparada, según las bobinas, para 4 ohmios. Entonces, pues yo intentaría ponerle un equipito de 4 ohmios, no va a tener problema, va a trabajar sin problema, va a trabajar bien. Ahora, que si el amplificador era de 8 ohmios, pues magnífico, por lo menos está en esa escala y vamos a trabajar bien, porque estos dos se convierten en un parlante de 8 ohmios. Sin embargo, cada bobina maneja 4 ohmios, por lo tanto no lo conectaría en paralelo. Estos dos no los pondría en paralelo. Por ejemplo, este parlante tiene 4 ohmios, tiene un tamaño un poco parecido, este es un poquitico más grande, pero este tiene 16 ohmios, que también es otra falla que a veces se presenta, y es que nosotros ponemos, por ejemplo, pensamos que al ponerlos del mismo tamaño, el sonido va a ser igual, y resulta que no. Una cosa es el tamaño, otra cosa es la potencia y la impedancia. Aquí tenemos 12.5 watts, aquí tenemos 5 watts, aquí tenemos 4 ohmios de impedancia, aquí tenemos 16 ohmios de impedancia. Si yo tengo un amplificador, digamos, de 4 ohmios, de 12.5 watts, y le coloco este, aquí me da 16, pero la potencia va a ser muy inferior, y en cualquier momento también me lo puede dañar, me lo puede averiar, porque si se excede la potencia de este parlante lo va a dañar. Entonces son puntos que hay que tener en cuenta. Este mundo es bastante amplio, en el cual nosotros podemos ir observándolo, podemos ir aprendiendo, vamos a ir adaptando, vamos a ir acondicionando hasta que llegamos a un punto donde tenemos esa capacidad de entender y de comprender que el sistema de nuestro amplificador hay que respetarlo. Si el amplificador pone 8 ohmios por canal, vamos a poner una impedancia mínima de 8 ohmios por canal. Si pone 4 ohmios por canal o 6 ohmios por canal, la impedancia mínima que le vamos a hacer de una instalación debe ser de ese valor. No vamos a poner valores inferiores, no vamos a conectar parlantes en paralelo por conectar. No, que es que yo vi que hicieron esta instalación y funcionó, ¿no? Verifíquela,
Para eso es importante los equipos de medición. Para eso es importante tener esto. Para eso es importante uno tener los cálculos, saber qué frecuencia me puede trabajar. Porque si yo a este parlante le pongo, este por lo menos es un parlante que lo habían puesto especialmente para voces. Tiene un capacitor, vamos a ver cuánto tiene aquí, esto tiene 47 microfaradios. Es una frecuencia medias, solo que maneja una impedancia bastante alta. Entonces, yo a cada parlante, si yo este lo voy a usar para frecuencias medias, pues según el cálculo que tenga este capacitor, pues más o menos voy a tener una idea de dónde queda la frecuencia de corte. Pero yo no voy a poner cualquier capacitor por poner, porque también estos capacitores, cuando los ponemos en el parlante, nos van a modificar la impedancia general, que es la que nos va a dar el total, así como medimos hace un momento la instalación anterior, que nos dio 11 ohmios aproximadamente, pues nosotros también debemos calcular los capacitores, no solamente para que nos den la frecuencia, sino que también la impedancia, porque muchas veces podemos calcular una frecuencia y resulta que la impedancia nos da muy inferior y no nos vale. Recuerden que también que cuando vamos a trabajar con parlantes de frecuencias medias, vamos a utilizar bobinas pasobanda. Esta no va a permitir que le entre demasiado bajo y tampoco va a permitir que le entre demasiado alto. Va a dejar pasar un poquito de frecuencias, pero por un lado un poquito, por otro lado otro poquito. Y vamos a tener una frecuencia de corte según el capacitor, pero recuerden que las frecuencias medias van de 200 Hz a 1200 Hz. Bueno, ahora dicen 2300 Hz, bueno, pero yo siempre aprendí que era de 200 a 1200 para que lo tengan en cuenta. Otro punto interesante es la distorsión que se puede dar cuando nosotros le subimos el volumen al parlante. Porque muchas veces lo que son los parlantes, pues ellos tienen una potencia. Y si yo me cedo en esa potencia y el parlante no me soporta la potencia, se va a distorsionar. La distorsión o el clipping se viene a dar cuando ya tenemos el equipo encendido mucho rato o cuando la potencia del parlante es muy inferior. Entonces no es recomendable. Entonces hay que cuidar. Y la señal tiene que ser una señal limpia, sin distorsión. Entonces muchas veces se da una combinación aquí de sonidos que se distorsionan. Entonces los armónicos no son los mejores. Entonces cuando nosotros le subimos demasiado volumen al amplificador, se puede dar esa distorsión y lo que es la onda senoidal se nos va a deformar. Entonces en vez de ser senoidal, va a ser una onda plana. Entonces es como cuando uno prueba con la pila, que el cono se queda quieto un ratito ahí, lo pone y lo invierte y se queda hacia abajo. Entonces vamos a ver ese efecto y va a haber distorsión y no necesitamos eso, necesitamos que el cono haga esto, según la frecuencia que le esté entrando, que él haga esto, no que haga aquí un ratico, baje aquí otro ratico, así como golpes bruscos. Y esto puede dañar no solamente el amplificador, sino también el parlante, lo va a distorsionar, lo va a dañar. Y no queremos eso. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente. Bueno, eso sería todo. Luego estaremos ampliando, porque también cuando hacemos una instalación con esa impedancia incorrecta, cuando intercambiamos los polos lo que son estos polos, que mando de un negativo a un positivo, de un positivo a un negativo, pues ahí se va a dar un desfase. Y eso también nos puede dañar el amplificador, eso nos puede dañar lo que es el parlante. Los parlantes, cuando van para abajo, medio y alto, hay que filtrarlos. Y hay gente que no los filtra, hay gente que manipula un solo capacitor para todo. Y resulta de que no, para eso son las calculadoras. Para eso es que tenemos que dividir las frecuencias. Si yo tengo un Twitter, pues tengo que trabajar de 1200 en adelante, de 1200 Hz en adelante. Si tengo frecuencias medias, de 1200 hacia abajo. Si tengo frecuencias bajas, de 200 hacia abajo. Entonces medias van de 200 a 1200, bajos van de 20, aunque nosotros no alcanzamos a percibir 20 Hz. Eso se ve en movimiento, pero no se da el sonido. Pero ya a los 40, 60 ya llega un momento donde él va un poquito más rápido y lo alcanzamos a percibir. Pero si yo un parlante que voy a poner debajo, le dejo que le entren todas las frecuencias, pues no va a ser debajo, porque le van a entrar todas las frecuencias y lo puedo dañar. Debo ponerle una bobina para que me aísle frecuencias medias y altas. Si es un parlante de frecuencias medias, una bobina y un capacitor. Y si es un parlante de frecuencias altas, pues tendré que ponerle un capacitor para que de esa manera, pues, bueno, estoy haciendo filtros de primer orden, filtros de cruce de primer orden, para que de esa manera este parlante me reciba solo frecuencias altas, no se le filtren ni frecuencias medias ni frecuencias bajas. Bueno, chao, un abrazo.